Hola amigos, aquí estoy de nuevo, me llamo Monse López y soy terapeuta. Quería compartir con vosotros un ratito de vuestro tiempo en este espacio, en esta dimensión en la que estamos. Porque en otra dimensión me imagino que estaréis haciendo otra cosa, igual que yo. Esta mañana estaba meditando y después de meditar me vino a la mente que hablara de los cuentos. Me vino cuentos e inmediatamente vinieron a mi mente 3 cuentos. Fijaros, quiero que penséis en vuestra vida cuáles son los cuentos más importantes que os han marcado, que habéis recibido. A mí me vinieron inmediatamente a la mente 3 cuentos que han marcado toda mi persona, mi ser, mi sentir. Y de eso quería hablaros, de estos 3 cuentos y de lo que pueden representar. Me di cuenta inmediatamente que, fijaros, cada uno de ellos representa un tema importante de mi vida, importantísimo. Son 3 excepcionales para mí. El primero de ellos es del que os quiero hablar. El primer cuento importante en mi vida del que me doy cuenta, soy consciente de lo que me marcó, fue Juan sin miedo. Fijaros, el título ya dice bastante de lo que va a representar para mí, ¿no? No sé si lo conocéis, el cuento de Juan sin miedo. Si no lo conocéis, pues permitidme que os lo cuente, valga la redundancia. El cuento de Juan sin miedo dice lo siguiente, que había una vez un padre que tenía 2 hijos, Pedro y Juan. Pedro era el hijo mayor y era un hombre lleno de miedos, que lograba lo que quería pero con muchos miedos. Y sin embargo el pequeño, Juan, era un muchacho que no tenía miedos, no conocía lo que era el miedo. Hiciera lo que hiciera, no había vivido en su vida ninguna situación que le provocara miedo. Sus padres se encontraban sorprendidos por este hecho, no conocían a nadie que no tuviera miedo. Pues Juan se sentía tan especial, tan diferente y a la vez tan extraño a los demás, que decidió abandonar su casa e ir a vivir aventuras, a recorrer su propio camino para ver si encontraba el miedo. Fijaros qué curioso esto, ¿no? Nosotros que estamos en la búsqueda de lo contrario, pues Juan se fue a buscar el miedo. Bien, en su camino pues vivió muchas aventuras, durmió a la intemperie, pasó hambre y aún así no sintió miedo. Fijaros qué curioso, ¿no? Que si nosotros pasáramos una noche en el campo, ¿cómo nos sentiríamos? Si no tuviéramos para comer, ¿cómo nos sentiríamos? Bien, andaba de camino en camino, de pueblo en pueblo, cuando de repente llegó a una comarca en la que vio un cartel que decía: por orden del por orden del rey, se comunica a que se dará la mano del rey a quien pase 3 noches en el castillo encantado. Él leyó esto y dijo: me voy a presentar. Y se presentó ante el rey. Y le dijo al rey: quiero pasar 3 noches en este castillo. Y le dijo el rey: ¿estás seguro? Porque todos los que lo han intentado se han marchado corriendo y alguno ha muerto. No, yo quiero intentarlo. Yo no tengo miedo. ¿Que no tienes miedo? Ningún miedo. Bueno, pues tú sabrás. Y entonces, pues, subió por unas cornisas, atravesó montes y llegó a una ladera muy alta donde se encontraba ese castillo, oscuro, tenebroso. Entró dentro y donde tenía que estar era una especie de celda oscura, con humedad, los ratones corrían alrededor, un sitio nada agradable. El rey pensó: este no aguanta ni la primera noche. Y entonces se puso ahí por la noche. Y estando ahí, la primera noche, de repente, ¡pling!, oyó un ruido. Y cualquier persona, imaginaros nosotros en su lugar, estaríamos aterrados de miedo. Pues no, él siguió tan tranquilo, siguió durmiendo, y de repente el ruido otra vez, ¡tling!, y se asomó y vio un fantasma con su sábana y tal. Se levantó, cogió un cuchillo y hizo ¡ras! ¡Deja de molestarme, anda! El fantasma huyó despavorido y él siguió durmiendo. La mañana siguiente vino el rey y dijo: a ver si está vivo, y vio que estaba allí todavía, no se lo podía creer. Dice: bueno, pues a ver si aguanta otra noche. La siguiente noche, lo mismo, se puso para dormir, se dispuso a dormir, ¡trin!, y empezó a dormir y oyó otro ruido. Abrió un ojo
y vio a una bruja en una escoba. Se levantó y le dijo, anda, por favor, vete por ahí, déjame en paz, vete por ahí. Y la bruja se marchó corriendo. ¿Y qué hizo? Siguió durmiendo. El rey volvió al segundo día a ver si estaba vivo, a ver si estaba allí, y vio que estaba allí. Se quedó súper sorprendido. Dijo, bueno, este muchacho vale más de lo que yo creía. Bien, a ver si resiste una tercera noche, cosa que dudo. Y llegó la tercera noche. Y se puso ahí, a dormir como siempre, tan tranquilo, trin, cuando de repente le despierta un ruido y que ve un dragón echando fuego. Entonces se levantó y le dijo, por favor, dragón, que quiero dormir, anda, haz el favor de largarte y vete. El otro le echó una bocanada de fuego, ¿qué quieres que te dé? Por favor, vete. Y el dragón se fue. Juan se volvió a dormir. A la mañana siguiente vino el rey y vio que estaba ahí. Le dijo, no me lo puedo creer, es increíble. Y se llevó a Juan a donde su hija. Le presentó a su hija y le dijo, mira, esta muchacha, la princesa Esmeralda, es para ti. Juan, sin embargo, no estaba muy contento, muy feliz. ¿Por qué? Porque no había conocido el miedo. Se sentía infeliz porque no conocía el miedo. Dijo, bueno, y se casó con la princesa Esmeralda. Y ahí estaban casados cuando al cabo de una semana su mujer, que estaba contenta de estar casado con un hombre tan valiente, dijo, este va a saber lo que es el miedo. ¿Y sabéis lo que hizo? Se levantó, cogió una jarra de agua helada y cuando estaba dormido por la mañana se la echó encima. Y entonces al echársela encima, ¡guau!, el otro despertó despavorido de miedo. Y le dijo ella, ¿ves? Esto es el miedo. Entonces Juan se rió. Dijo, ¿esto es el miedo? Dice, sí. Estaba tiritando, o sea, sintiendo frío y miedo a la vez. Él le dijo, vale, vale, pues ya sé lo que es el miedo. Dice, pero por favor, no lo cuentes, no le digas a nadie que he conocido el miedo. Y ella le dijo, no te preocupes. Y todos en la comarca siguieron pensando que Juan no tenía miedo, que Juan nunca había conocido el miedo, que Juan seguía siendo Juan sin miedo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento, cuando lo oí, me encantó, ¿no? Yo me veía simbolizada, fijaros, en Juan sin miedo, ¿no? Decía, me gustaría ser como él. Y ahora me doy cuenta, fijaros, desde pequeños, lo que elegimos, consciente o inconscientemente, nos va a marcar el resto de nuestra vida. Yo elegí desde pequeña este cuento. Me sentí especialmente atraída por este cuento, Juan sin miedo. ¿Y sabéis por qué? Porque soy una persona llena de miedos, que sigue trabajando sus miedos, que sigue reconociendo que está llena de miedos. Y cuanto más miedo reconozco en mí, más miedos vienen, más miedos hay. A veces pienso, ay, ya estoy libre, ay, qué bien, he avanzado un pasito más, ya no tengo miedo. Y de repente viene otra cosa que me hace darme cuenta de que tengo miedo. Y diréis, ¿y entonces qué haces? ¿Para qué te sirve lo que haces? Por ejemplo, la meditación y las demás técnicas. Para nada, para aceptarlo, para reconocer que tengo miedo, para acoger mis miedos. Cuanto más los niegues, cuanto más luches contra ellos, peores más vienen. Y bueno, la verdad es que tienen que venir. A ver, el miedo es necesario. Todos estamos llenos de miedo, de miedos. Yo me pongo a veces a meditar en silencio, ya sabéis, con los ojos cerrados, a veces conectada a mi pulso, ring, y ahí, y me siento, y cualquier situación que me provoque estrés, ¿no? Por ejemplo, hay algo que me hace que estoy mal, ¿no? Y le pregunto a mi ser, a mi pulso, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Y empiezo a tirar del hilo, y al final, ¿qué me aparece siempre? Miedo. ¿Miedo a? Pues miedo a comprometerme, miedo a brillar, miedo a ser, miedo a vivir. Y digo, madre mía, pero estamos llenos de miedos. Pues sí, estamos llenos de miedos, amigos, pero no pasa nada, es perfecto. Estamos llenos de miedo porque el miedo, ¿qué es? El camino hacia dónde?
que estaréis hartos de oírlo por todos los lados. ¿El miedo a dónde nos conduce? A nuestra verdadera naturaleza, a nuestra verdadera esencia. ¿Cuál es esa? El amor. El miedo es necesario para llegar al amor. El miedo es la dualidad del amor, el antagonista, y son necesarios ambos. Si yo no tuviera miedo, no tendría amor en mí. Entonces, tengo que reconocer y aceptar mi miedo. Cuanto más miedos acepte, reconozca, acoja, mejor. No pasa nada, todo es perfecto. Somos miedo. Cuando yo empiezo a tirar del hilo de mi persona o del resto de la gente cuando vienen, por ejemplo, a consulta, al final siempre aparece esa maravillosa palabra llamada miedo. ¿Y qué es el miedo? Fijaros. ¿Os habéis planteado alguna vez qué es el miedo? ¿Para qué tenemos miedo? Preguntadlo a vuestro pulso. Yo no voy a responder esas preguntas. Lo que yo os diga no va a servir de nada. Tenéis que verlo en vosotros mismos. ¿Qué es el miedo para mí? ¿Para qué tengo miedo? Y a partir de ahí te vendrán muchas respuestas que pueden aclarar tu vida, que pueden hacerte ver para qué estás así en este momento de la vida. Siempre, cualquier situación de nuestra vida importante por la que estemos atravesando, que nosotros consideremos que no es válida, es injusta, es errónea, no me provoca felicidad, siempre detrás mirad a ver qué hay. ¿Para qué me está pasando esto? Casi siempre hay un miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlo, reconocerlo. Somos miedo porque somos amor. El miedo conduce al amor. ¿Y qué es el amor? La ausencia de miedo. ¿Vosotros creéis que es posible estar sin miedo? Es imposible. El miedo forma parte de nosotros. La luz y la sombra, el miedo y el amor, la paz y la ausencia de paz, el conflicto. O sea, todo es necesario. No podemos renegar, negar nuestros miedos. Son necesarios y cuanto antes los aceptemos y reconozcamos, mejor. Yo soy miedo. Yo soy mis miedos, pero yo también soy amor. Yo soy amor. El miedo es un camino, ¿para qué? Para que yo siga ahí investigando, descubriéndome, interiorizando en mí y dándome cuenta que debajo de todos esos miedos, todas esas capas, en el fondo lo que hay es algo que está deseando ser expresado, que es el amor. Si yo no reconozco mis miedos, no puedo expresar bien mi amor. ¿A quién? Primero a mí mismo y luego a los demás. Si yo tengo miedo, ¿cómo voy a expresar el amor? Tengo que reconocer mi miedo para poder expresar el amor. Somos las dos cosas, amigos, miedo y amor. No pasa nada, es perfecto. Todo es perfecto. No podemos huir del miedo. Juan sin miedo, sin embargo, partió de una base diferente, no tenía miedos y quería descubrir lo que es el miedo. Fijaros qué curioso. Y nosotros al revés, partimos de muchos miedos y lo que queremos es no tener miedo. Eso es imposible. El miedo es necesario, forma parte de nuestra vida. Aceptémoslo, reconozcámoslo y acojámoslo como si fuera, como os he dicho muchas veces, un hijo nuestro. A un hijo, si te sale más guerrero o más malo, no lo vas a acoger, no lo vas a querer. Lo querrás igual que a otro que te sale más bueno, entre comillas, entendiendo bueno o malo esa dualidad, entre comillas. Lo querrás igual que a los demás. Pues el miedo forma parte de nuestra esencia y tenemos que querer al miedo que hay en nosotros. No huyamos de nuestros miedos. Aceptemos, reconozcamos que hay miedo en nosotros. Es el primer paso para poder llegar antes a la esencia, al ser, al amor. No tengo nada más que decir, solo os invito
a que miréis en vosotros el miedo. Podéis intentar sentir el miedo. A la gente no le gusta, ¿no? Es ponerse así, sintiendo el pulso o simplemente en estado de relajación, de meditación, e imaginaros un miedo y sentidlo. Sentid vuestro miedo, a ver qué ocurre. Yo siempre digo que lo bueno es sentir, yo siento ese miedo y llevadlo al tope, al máximo, a la ola máxima. ¿Para qué? Para que os inundéis del miedo y no tengáis miedo a sentir miedo y después ese miedo ya irá bajando. Y así día tras día. ¿Que queréis poner nombre a los miedos, conceptualizarlos? Vale. ¿Que no? ¿Solo sentirlos? Perfecto. Pero sabed que están ahí y que necesitan ser reconocidos, acogidos, amados, igual que vuestra luz. ¿El miedo forma parte de la sombra? Me preguntan muchas veces. Sí, pero también de la luz. Si no hubiera miedo, no habría luz. El miedo forma parte de las dos cosas, de la sombra y de la luz. Si no reconocemos los miedos, no podemos sacar nuestra luz. Somos seres brillantes. Pues empecemos a serlo, a sentir todo lo que hay dentro de nosotros, sin miedo. No tengamos miedo al miedo. Seamos como Juan sin miedo. Seamos personas, seres con miedos, que los aceptan, que los reconocen. Nada más, amigos. Si os ha gustado este vídeo, por favor compartidlo y dadle un me gusta si os apetece. Y es un placer estar con vosotros. El próximo día hablaré del siguiente cuento. Pensad en los cuentos que determinaron vuestra vida. Os dará muchas pistas sobre vuestra historia personal. Un beso y muchas gracias por estar ahí, acompañándome.